la incapacidad de lograr y o mantener una erección. Esto lo suficientemente rígida y duradera para que permita tener una relación sexual. También puede ser la incapacidad total de producir una erección, la inhabilidad de hacerlo con conciencia o la tendencia de mantenerse solamente erecciones breves. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que esta va a corresponder a la más común de las manifestaciones de disfunción sexual. En el hombre alrededor de un 8% entre los 20 a 30 años y hasta un 37% entre los hombres de 70 a 75 años. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que existen múltiples factores de riesgo y predictores para esta disfunción eréctil, como son la edad, ya que la prevalencia de disfunción eréctil va a aumentar con la edad, ya que va a estar directamente relacionada con el proceso de envejecimiento. Otro factor de riesgo o predictor, vamos a ver que puede ser el tabaquismo, ya que se ha visto que este va a aumentar el riesgo de disfunción eréctil significativamente, esto en pacientes con enfermedades coronarias e hipertensión. También se hizo un estudio de envejecimiento de Massachusetts, el cual demostró que el riesgo relativo para tener disfunción eréctil en fumadores versus no fumadores va a ser de 1.97. Siguiente, por favor. Bueno, otro factor también van a ser las enfermedades cardiovasculares, ya que la disfunción eréctil parece ser una señal de alerta temprana para futuros eventos cardiovasculares. La disfunción eréctil y los eventos cardiovasculares van a compartir muchos factores de riesgo y su fisiopatología se ha visto que puede estar mediada por la disfunción endotelial. Bueno, vamos a ver que los pacientes con disfunción eréctil se pueden estratificar en 3 categorías de riesgo cardiovascular, como se va a resumir en esta tabla, ¿no? Vamos a ver que van a existir categorías de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. En cuanto a las categorías de bajo riesgo, vamos a ver a los pacientes asintomáticos con menos de 3 factores de riesgo para enfermedades de arterias coronarias, a los pacientes que tienen un IJA clase 1 o 2, los pacientes con hipertensión controlada o pacientes también con enfermedades valvulares leves. En la categoría de riesgo intermedio vamos a tener a los pacientes que van a tener más de 3 factores de riesgo, esto para una enfermedad de arterias coronarias, pacientes con angina estable, leve o moderada, los pacientes con un IJA clase 3 o pacientes con secuelas no cardíacas de enfermedades ateroscleróticas. Y en la categoría de alto riesgo vamos a tener a los pacientes con arritmias de alto riesgo, anginas inestables o refractarias, pacientes con un IJA clase 4, pacientes con miocardiopatías hipertróficas obstructivas y también en pacientes con hipertensiones no controladas. Siguiente, por favor. Bueno, otro de los factores también va a ser la hipertensión, ya que se ha demostrado que hasta un 15% de los pacientes en tratamiento para la hipertensión van a presentar, ¿no?, esta disfunción eréctil completa. Además que la medicación antihipertensiva va a ser una posible causa adicional para una disfunción eréctil como efecto adverso. En cuanto a la diabetes, vamos a tener que el riesgo de la disfunción eréctil completa en los diabéticos va a ser 3 veces mayor que en uno diabético. Se ha visto también que puede ser uno de los primeros síntomas en los diabéticos. El libido generalmente en esos pacientes va a estar normal. Y bueno, también se ha visto que la presencia de disfunción eréctil va a ser un predictor de eventos cardiovasculares en esos pacientes que presenten diabetes. Siguiente, por favor. Bueno, otro factor también que podemos tener va a ser la dislipidemia, ya que los niveles de colesterol van a estar aumentados hasta en un 26% de hombres con disfunción eréctil, y se cree que el efecto etiológico de esta disfunción eréctil va a estar inducida por la dislipidemia, va a ser la aterosclerosis, eso de los vasos pélvicos que van a ser secundaria a esta. Otro factor también se vio que fue la depresión, ya que se hicieron múltiples estudios, los cuales han demostrado que existe una fuerte correlación entre la depresión y la disfunción eréctil. Siguiente, por favor. Bueno, los medicamentos también van a ser un factor bastante importante, ya que se estima que hasta el 25% de los casos de los varones con disfunción eréctil se van a deber a los medicamentos. Entre estos grupos vamos a tener a los antidepresivos, a los antiandrógenos y a los antihipertensivos. En cuanto a los antidepresivos, vamos a ver que la mayoría de los antidepresivos, particularmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, van a estar asociados a la disfunción eréctil. Y en cuanto a los antiandrógenos, vamos a ver que la terapia de privación de andrógenos, que reduce los niveles séricos de testosterona a niveles de castración, va a ser un componente integral. Bueno, ese también se llega a usar, llega a ser un componente integral en el tratamiento sistémico y en el cáncer de próstata. Siguiente, por favor.
Bueno, en este cuadro básicamente se van a resumir todas las etiologías de la disfunción eréctil. Como se mencionó, existen etiologías vasculares en las cuales se encuentran la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes mellitus, el tabaquismo, las cirugías mayores. También vamos a tener la etiología neurológica, en la cual vamos a encontrar lesiones de la médula espinal y del cerebro, la enfermedad del Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, esclerosis múltiples, accidentes cerebrovasculares. Existen también factores locales del pene, como puede ser la enfermedad de Peyronie y la fibrosis cavernosa. También va a haber una etiología hormonal, como podemos encontrar en los pacientes con hipogonadismo, hiperprolactinemia, hiper o hipotiroidismo, y en el hiper o hipocortisolismo. Bueno, otro factor importante también que se mencionó fueron las medicamentosas, como ya se vio, por el uso de antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, antiandrógenos, drogas reactivas y también el alcohol. Y también va a haber una etiología psicógena, como se mencionó. En este caso también se ha visto que puede ser por la ansiedad relacionada con el desempeño, las experiencias pasadas traumáticas que pueda tener el paciente, problemas en la propia relación, también la ansiedad, depresión y estrés. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente para el diagnóstico va a ser muy importante la anamnesis. En esta se debemos de concentrarnos en el momento de la aparición de la disfunción eréctil y en los diferentes factores de riesgo que pudiese presentar el paciente, si esta ha sido súbita o progresiva, y la asociación con alguna otra disfunción sexual, como puede ser si el paciente presenta eyaculación precoz o deseo sexual hipoactivo. En cuanto a la historia sexual, se debe de indagar sobre la esfera del deseo, la eyaculación, la erección y la satisfacción global. Y en cuanto a la erección, va a ser necesario precisar la calidad en cuanto a la firmeza y la prontitud, la dificultad que puede tener para obtener o mantenerla hasta lograr una penetración satisfactoria, el grado de rigidez, turgencia y ángulo, la calidad de las erecciones obtenidas durante el sueño y las matutinas, y también la tasa de fallas para obtener erecciones y para poder penetrar. Siguiente, por favor. Bueno, encontré que existe un cuestionario para poder ver la disfunción eréctil. Esta va a ser el índice internacional de función eréctil, que va a permitir evaluar la disfunción eréctil. Esto a partir de cinco preguntas. Bueno, vamos a ver que este cuestionario va a tener una puntuación del 1 al 5 cada pregunta. Bueno, entre las preguntas vamos a tener que, bueno, la primera pregunta va a ser, durante los últimos 6 meses, ¿con qué frecuencia se logró una erección durante las relaciones sexuales? Y bueno, vamos a tener que se van a puntuar del 1 al 5, si es que esta va a ser casi nunca, menos de la mitad, más de la mitad, casi siempre o siempre. En cuanto a la pregunta 2, va a ser, ¿cuándo tuvo relaciones con estimulación? ¿Con qué frecuencia la rigidez del pene fue suficiente para la penetración? Que al igual que la anterior, vamos a tener una puntuación del 1 al 5. La tercera pregunta sería, ¿con qué frecuencia logró mantener la erección después de la penetración? Que también vamos a tener una puntuación del 1 al 5. La cuarta pregunta sería, ¿cuál fue el grado de dificultad para mantener la erección hasta completar la relación sexual? Y la quinta pregunta va a ser, ¿las relaciones sexuales que ha tenido durante ese tiempo resultaron satisfactorias para usted? Y al igual que las anteriores, van a tener una puntuación del 1 al 5. En cuanto a los resultados de este test, vamos a ver que vamos a tener una disfunción eréctil grave, si va a tener una puntuación de 5 a 10, una disfunción eréctil media, si el paciente va a tener una puntuación de 11 a 15, y una disfunción eréctil ligera, si el paciente va a tener una puntuación de 16 a 22. Vamos a considerar una función eréctil normal en aquellos pacientes que tengan una puntuación de 21 a 25 puntos. Bueno, este cuestionario lo que nos va a facilitar va a ser poder calificar la severidad de la disfunción, más no nos podría ayudar para poder determinar la etiología. Siguiente, por favor. Bueno, en el examen físico, este básicamente debe de incluir la medición de los índices de masa corporal y del perímetro abdominal, esto por los factores o predictores que ya se mencionaron. También los marcadores cardiovasculares, la toma de la presión arterial y pulso, examen neurológico básico como la sensibilidad perinal, los reflejos cremastéricos y bulbo cavernoso, reflejos rotulianos, la fuerza y la sensibilidad de los miembros inferiores. Se debe también examinar las características sexuales secundarias y los genitales externos, esto para poder buscar la existencia de deformidades, hipotrofias y placas fibróticas de los cuerpos cavernosos, así como también si es que pudiesen existir atrofias testiculares, ginecomastia, galactorrea e incluso alteraciones visuales también. El examen de próstata, en los casos indicados, también podría ser parte de la recomendación en el examen físico. Siguiente.
En cuanto a los exámenes de laboratorio, a estos pacientes lo que les podríamos pedir son el perfil lipídico, glucemia, esto no para el estudio metabólico inicial, con mediciones de colesterol total y glicemia, la testosterona total, ya que se ha visto que la testosterona total bajo se ha encontrado en las diferentes series, hasta un 35% de los pacientes. La prolactina también, ya que se ha reportado hiperprolactinemia desencadenada por patologías tipoficiarias o la inducida por medicamentos, esto hasta un 9%. La TSH y T4, ya que bueno, se ha visto alteraciones de deseo sexual y disfunción eréctil que se han relacionado con la presencia de síntomas del hipertiroidismo. Y bueno, con menos frecuencia también en el hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre las pruebas especiales. Em, Nuestra compañera ya nos mencionó que la primera la vamos a considerar como el cuestionario de disfunción eréctil, que la sacamos de la Guía Europea de Disfunción Sexual. En cuanto a la imagenología, aunque las imágenes vasculares peneanas en los últimos 10 años han disminuido cada vez en su importancia, luego de la introducción, ¿no?, de los medicamentos vasoactivos orales y el reconocimiento de que la cirugía vascular tiene muy malos resultados a largo plazo. Y encontramos algunas indicaciones precisas para realizar esta imagenología peneana. Dentro de esta vamos a tener el cuadro de la tabla 3, las indicaciones que nos requieren unas pruebas especiales. Como primera tenemos a la disfunción eréctil primaria, que es la que no es causada por una enfermedad orgánica o psicógena. Luego tenemos a los pacientes jóvenes con una historia de trauma pélvico o perineal. Luego, en esta clasificación incluimos a los pacientes con deformidades peneanas que pueden requerir una corrección quirúrgica, como por ejemplo la enfermedad de Peyronie o una curvatura congénita. También incluimos en este grupo a los pacientes con trastornos psiquiátricos o psicosexuales que son complejos y a los pacientes con trastornos endocrinos complejos. Por último, tenemos razones médico-legales, previa inserción de prótesis peniana o de abuso sexual. Ya, como primera tenemos a la ecografía Doppler, duplex peniana. Las tres principales indicaciones para realizar esta eco doble en color peniana es el trauma de pene, la enfermedad de Peyronie y la sospecha de una enfermedad arterial. Se usa para este el transductor de alta resolución de 7 a 10 MHz para visualizar el pene inicialmente en flacidez, tanto ventral como longitudinalmente, y después de la administración de un agente intracavernoso, generalmente una prostaglandina, ¿no?, para disminuir efectos secundarios a una dosis que puede ser de 10 miligramos en pacientes jóvenes pero que se ha estandarizado a 20 miligramos. El Doppler a color es un estudio dinámico cuyas características varían desde el estado de la flacidez al comienzo de la erección, pasando por la erección plena hasta la detumescencia. El flujo arterial es examinado a cada una de estas fases y también en cada una de las arterias cavernosas, en el estado basal antes de la inyección y cada 5 minutos, de ahí en adelante durante 20 minutos. Los diámetros de las arterias cavernosas también son medidos y se deben anotar las comunicaciones anatómicas entre cada arteria cavernosa o entre la arteria dorsal y las cavernosas. E igualmente se debe de describir, ¿no?, la rigidez de la erección. En cuanto a las arterias cavernosas, la onda espectral de las arterias cavernosas debe ser evaluada desde su estado basal hasta la finalización de la erección. Y por tal motivo, los cambios de esta onda espectral se han clasificado en 6 fases de 0 a 5. En la fase 0, la evaluamos en el estado flácido. La onda es de baja velocidad y con alta resistencia en el flujo y debe estar entre 15 a 25 centímetros por segundo. En la fase 1, en la aparición de la erección, la velocidad sistólica pico debe ser de mayor de 35 centímetros segundo y la velocidad diastólica mayor de 8 centímetros segundo. En la fase 2, cuando la presión sanguínea comienza su ascenso por el cuerpo cavernoso, aparece una muesca en la onda al final de la sístole y se debe identificar una disminución del flujo diastólico. En cuanto a la fase 3, cuando la presión cavernosa iguala a la presión diastólica, el flujo diastólico tiene que bajar a cero.
En la fase 4, una presión cavernosa por encima de la presión diastólica está presente en la erección plena y se evidencia con un flujo holodiastólico reverso. Y en la fase 5, durante la erección rígida, el flujo sistólico se reduce y el flujo diastólico desaparece, reflejando la presión cavernosa cercana o por encima de la presión sistólica. Esto requiere la contracción del músculo bulbocavernoso y no se observa durante una estimulación farmacológica, pero se puede estimular con la compresión del glande, ¿no? En cuanto a la evaluación de las arterias dorsales, estos vasos se encuentran por fuera de la túnica albúgina, en una condición que produce un flujo diastólico anterógrado persistente. En general, la velocidad pico sistólica aumenta de 20 centímetros por segundo en flacidez a 40 centímetros por segundo en erección. Y, y en la evaluación de las arterias helicoidales se ha determinado una velocidad sistólica pico de 21 a 23 centímetros segundo y una velocidad diastólica promedio de 2 a 3 centímetros segundo en las fases 1 y 2 de la erección en base a las arterias y estas disminuyen distalmente. En la fase 3 y 4 disminuye la velocidad sistólica pico y la velocidad diastólica baja a cero. Y en la fase 5 estas arterias helicoidales se supone que deben desaparecer. En las comunicaciones cavernoesponjosas hay cambios identificados durante las diferentes fases de la erección con un incremento de la velocidad sistólica pico desde 6 centímetros segundo en estado de flacidez hasta 10 centímetros segundo durante la erección. Cuando se alcanza la erección completa, estas comunicaciones tienden a desaparecer y la velocidad diastólica puede llegar a cero. En cuanto a las venas, la identificación del sistema venoso peneano en la ecografía no es fácil debido a su alta variación y al bajo flujo en las diferentes etapas de la erección y de la flacidez. Sin embargo, varias estructuras venosas pueden ser evaluadas, una o más venas superficiales, una vena larga ventral entre los cuerpos cavernosos y una vena dorsal profunda o en su defecto, venas dorsales más pequeñas bajo la fascia de Buck. Entre los diferentes parámetros usados para el diagnóstico vascular para la cuantificación del flujo, solo algunos parámetros no son útiles en el diagnóstico y el estudio de la disfunción eréctil. Como por ejemplo tenemos al primero la velocidad sistólica pico, el tiempo de aceleración, el tiempo de elevación sistólica, la velocidad final de diástole y el índice de resistencia, ¿no? La velocidad sistólica pico, que está expresada en centímetros segundos, muestra la mayor velocidad de flujo detectable en una arteria durante la sístole. Cabe anotar que la mayor velocidad sistólica pico se produce 5 a 6 minutos desde la aplicación del alprostadil, pero 22% de los pacientes tienen un periodo de latencia mayor, hasta 18 minutos puede ser este. Por lo cual las mediciones del Doppler de la velocidad sistólica pico deben ser monitoreadas al menos durante 20 minutos. El pico de esta velocidad sistólica de la arteria cavernosa normal debe ser mayor de 35 centímetros segundos y la insuficiencia arterial la diagnosticamos con valores que sean menor de 25 centímetros segundo. La suma entre la velocidad sistólica pico derecha e izquierda debe ser mayor de 50 a 60 centímetros segundo para descartar disfunción eréctil arteriogénica. Una diferencia entre las dos arterias que sea más del 20% o de 10 centímetros segundo debe ser sospecha y hacernos pensar de una insuficiencia arterial unilateral. Ya, en cuanto al tiempo de aceleración y el tiempo de elevación sistólica y la velocidad final de la diástole, entre la asociación con una respuesta arterial normal, una velocidad de final de diástole mayor de 5 centímetros segundos se acepta como una medición en la cual está presente una fuga venosa. La verdadera limitante de esta medición es interpretar su resultado cuando además se está enfrente de una insuficiencia arterial. Entonces, la velocidad de fin de diástole de una arteria cavernosa normal es de menor de 3 centímetros segundo. Ya, siguiendo, se recomienda la evaluación del tiempo de aceleración, aun si la PSB es normal, ya que algunos pacientes pueden tener este parámetro prolongado, que sea mayor de 100 centímetros segundo. En caso de disfunción eréctil, está ocasionada por una reducción en el diámetro de las arterias cavernosas que limita la velocidad de flujo. Y por último, en cuanto al índice de resistencia, su medición no es superior a la medición de la velocidad diastólica.
Un índice de resistencia de 0,9 y 1 es normal, mientras que valores normales sugieren una fuga venosa y la presencia de una velocidad diastólica elevada es indicativa de la presión intracavernosa baja, que esta es la inadecuada para la erección. Entonces, con todo esto seguimos hacia el tratamiento. En el tratamiento, el objetivo de la terapia no solo es restaurar la satisfacción de la vida sexual, sino em, también lograr la erección rígida, ¿no? Primero, lo que se tiene que hacer es asesorar a los cambios de estilos de vida, suspensión del consumo de alcohol y tabaco, como ya mi compañera lo mencionó, que eran factores predisponentes para la disfunción eréctil, y tenemos que hacer incremento de la actividad física. Remisión a los especialistas en casos de hipertensión, diabetes o depresión de aparición temprana y la integración y comunicación de ellos para establecer con ellos un tratamiento coordinado. Entonces tenemos aquí, primero tenemos que hacer la identificación y tratamiento de una disfunción eréctil curable. Es una premisa que la disfunción eréctil puede ser manejada adecuadamente, pero en términos generales esta no es curable. Las causas curables de una disfunción eréctil se limitan solo a las causas hormonales, las psicógenas y la arterial postraumática en hombres jóvenes. Es por este motivo que las causas son lo primero que debemos identificar, ¿no? En cuanto a la deficiencia de testosterona, un metaanálisis de los efectos de testosterona sobre la función sexual masculina concluyó que el reemplazo de testosterona es un tratamiento eficaz para los pacientes con una disfunción eréctil vasculogénica y un déficit de testosterona. Sin embargo, también existe la idea de que la respuesta a este tipo de tratamiento disminuye con el tiempo. El uso del suplemento con testosterona está contraindicado en pacientes con cáncer prostático activo sin tratamiento y en pacientes ya tratados debe ser evaluada muy bien su condición libre de enfermedad antes de ser iniciado, evaluando con el paciente claramente las posibilidades, los riesgos y las complicaciones de su uso, ¿no? Y de ahí tenemos que hacer el examen del tacto rectal y la determinación del antígeno especial de próstata, el PSA, deben ser un prerequisito para comenzar esta terapia. Y en cuanto a la disfunción eréctil psicógena, tenemos que la podemos, aunque este sea un factor etiológico puro, es raro y en algunos casos puede ser útil tanto que el individuo enfermo como su pareja tienen que recibir un asesoramiento y educación con la farmacología, ¿no? En general, esta psicoterapia puede ser prolongada y se debe tener en cuenta la participación del psiquiatra en algunas situaciones especiales, como por ejemplo una disfunción eréctil primaria sin causa orgánica aparente, fallas con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en ausencia de trastornos neurológicos y vasculares, que son evaluados por los especialistas correspondientes, antecedente de abuso sexual o trauma sexual en alguno de los miembros de la pareja y antecedente de un trastorno depresivo o del afecto no tratado. Ya. En cuanto a la farmacoterapia, primero iniciamos con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Estos son antagonistas competitivos de la acción de la fosfodiesterasa 5 que inducen el aumento intracelular de los niveles de GMP cíclico en el músculo cavernoso, lo que nos conlleva una relajación del músculo liso y a la erección en respuesta al estímulo sexual. Está contraindicado este uso de los inhibidores en hombres que consumen nitrato simultáneamente. Tenemos al sildenafilo, que fue el primer inhibidor de la fosfodiesterasa 5 clínicamente utilizado en todo el mundo. Su inicio de acción se produce unos 30 a 60 minutos después de la administración oral. Y un metaanálisis de 11 estudios mostró que tiene una tasa de éxito del 76% versus del 22% que se usó del placebo. Si el sildenafilo se toma después de la comida, su absorción se retrasa y se reducen los niveles plasmáticos, por ende su eficacia también. Un estudio examinó que la relación y la interacción entre el alcohol y el sildenafilo, que es una combinación frecuente, no tuvo efecto en la farmacocinética de ¿no? Por segundo medicamento tenemos al vardenafilo. El inicio de acción se produce a los 30 minutos tras la administración oral.
Está contraindicado en los pacientes que toman antiarrítmicos de clase 1A, como la quinidina, la procainamida, o antiarrítmicos de clase 3, como la mioradona, y en pacientes que tengan un QT prolongado. En cuanto al tadalafilo, el inicio de acción se produce a los 30 minutos después de la administración oral y se mantiene por 36 horas. Esta prolongada duración de la acción es la gran diferencia entre este agente y el sildenafilo y el vardenafilo. Otra característica del tadalafilo es que también inhibe la PD-11. La importancia de la inhibición de esta se encuentra principalmente en la próstata, el testículo, el músculo esquelético, pero es desconocida. En cuanto al tratamiento quirúrgico, bajo la cirugía vascular, bajo criterios estrictos, la cirugía vascular continúa reservada solo para aquellos pacientes jóvenes con un antecedente claro de un trauma pélvico. Expresado en términos generales, sería hombres jóvenes con disfunción endotelial focal y una ausencia de disfunción endotelial sistémica. En esta modalidad de tratamiento, el éxito esperado se aproxima al 50%. El 30% presentarán erecciones espontáneas lo suficientes para penetrar y el 20% necesitarán un tratamiento adyuvante con inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o agentes vasoactivos. En la imagen podemos ver em, cómo cómo abordar este tratamiento quirúrgico. En primera línea tenemos que identificar las causas si son curables de la disfunción eréctil. Como ya mencioné, solo son curables la disfunción eréctil de causa hormonal, ¿no? Modificar o eliminar los factores de riesgo y la educación y la terapia del paciente y la pareja. Tenemos que favorecer acuerdos de pareja y fomentar el inicio del tratamiento juntos. En caso de que eso no funcione, iniciamos con los inhibidores de las fosfodiesterasas o dispositivos de constricción al vacío. Tenemos que evaluar la eficacia y evaluar los efectos adversos. Una respuesta inadecuada o reacciones adversas serias o intolerables, tenemos que pasar al tratamiento de segunda línea, que sería la terapia intracavernosa. Y una respuesta inadecuada o efectos adversos serios o intolerables, pasamos a la de tercera línea que tendríamos que considerar, ¿no? La prótesis peniana. En la prótesis peniana, el Consejo General ubica esta modalidad de tratamiento en tercera línea por tratarse de un procedimiento invasivo e irreversible y debe limitarse a quienes tienen un componente orgánico severo y irreversible y que son refractarios a los tratamientos orales o intracavernosos. Las complicaciones pueden ser infección, erosión, perforación, falla mecánica y dolor. No son comunes en seguimientos a 5 años, pero las infecciones ocurren según el tipo de paciente y la comorbilidad asociada. Entre el 1 a 5% tiene infecciones de acuerdo con diferentes series. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta sobre disfunción eréctil? ¿Qué tema más tenemos para exponer? Doctor, infecciones bacterianas. Ok, por favor, presenten. Está bien, doctor. Sí se visualiza, Ayrton. ¿Puedes agrandarlo? Está muy bien. No, ya. No se agranda. No.
Gracias, Ayrton. Buenas tardes, doctor y compañeros todos. Presentaremos el tema de infecciones bacterianas de las vías genitourinarias. Siguiente. Bien, en la epidemiología se estima que se diagnostican 150 millones de personas con ITU al año en Estados Unidos y menos del 50 de todas ellas reciben atención médica. La epidemiología de ITU, como muestra el cuadro, se agrupa según edades y género. En neonatos de hasta 1 año de edad, la bacterinuria se presenta en 2,7% de niños y 0,7% de niñas. Y bueno, y la incidencia de ITU en hombres sin circuncisión es mayor que en las que sí la presentan en los primeros 6 meses de vida. En niños entre los 1 y 5 años de edad, la incidencia de bacterinuria en las niñas va a aumentar de un 4 a un 4,5%, mientras que se reduce en los niños a un 0,5%. En esta población, la mayor parte de los ITUs van a estar relacionadas con anomalías congénitas de las vías urinarias, como reflujo u obstrucción vesicouteral. Bien, la incidencia de la bacterinuria permanece más o menos constante entre lo que serían los niños de 6 a 15 años de edad, y las ITUs en esta edad están relacionadas con anomalías funcionales de las vías urinarias, como micción disfuncional. Durante la adolescencia, la incidencia de las ITUs va a aumentar en un 20% en las mujeres jóvenes, y debemos saber que casi 7 millones de los casos de cistitis aguda se diagnostican en mujeres jóvenes, siendo el principal factor de riesgo las relaciones sexuales. Desde los 36 a 65 años, el riesgo en ambos sexos aumenta. En mujeres, los factores de riesgo más importantes van a ser lo que son las cirugías ginecológicas y el prolapso de la vejiga, y en hombres la hipertrofia prostática, la obstrucción, el sondaje y la cirugía. En mayores de 65 años de edad, la incidencia de ITU va a seguir aumentando en ambos sexos, y son factores de riesgo importantes la incontinencia y el uso crónico de la sonda urinaria. Y tanto en mujeres menores de 1 año de edad como mayores de 65 años, la morbimortalidad de la ITU va a ser mayor. Siguiente, Ayrton. Ya. En la patogenia consideraremos lo que es la entrada bacteriana, las defensas del huésped y factores patógenos bacterianos. Hay 4 modos posibles de entrada bacteriana en las vías genitourinarias. Tenemos lo que es el acceso de las bacterias periureterales por las vías urinarias, que es en sí la causa de la mayor parte de las ITUs, mientras que los otros modos de entrada bacteriana son causas poco frecuentes. La dispersión hematógena puede ocurrir en pacientes inmunocomprometidos y en neonatos, comúnmente por estafilococo aureus y especies de Candida y Mycobacterium tuberculosis. La dispersión linfatógena, esta va a darse por lo que serían los vasos linfáticos rectales, colónicos y periuterinos. La extensión directa de bacterias de órganos adyacentes a las vías urinarias, puede ocurrir en pacientes con abscesos intraperitoneales, por fístulas vesicointestinales o vesicovaginales. Los factores relacionados con la defensa del huésped también tienen un papel esencial en la patogenia de la ITU, como lo que sería el reflujo urinario sin obstrucción con el posterior lavado de lo que serían las bacterias ascendentes, por lo que la retención, el éstasis y el reflujo de orina en las vías urinarias superiores promueven lo que es el crecimiento bacteriano y una subsiguiente infección. Además, la propia orina también contiene características específicas como la osmolaridad, urea, ácidos orgánicos y pH, que van a inhibir el crecimiento y la colonización de las bacterias. También hay factores que inhiben la adherencia bacteriana, como sería la glucoproteína TAM-Horsfall. Otro factor importante es el recubrimiento epitelial de las vías urinarias, ya que nos proporcionan una barrera física y tiene una capacidad para reconocer las bacterias, tanto como para iniciar las defensas del huésped. Otros factores importantes son la flora normal del área periuretral de la próstata y también lo que es la presencia del reflujo vesicoureteral. Bien, para describir los factores patógenos bacterianos, consideraremos los grupos uropatógenos O, K y H de la E. coli. La capacidad de la E. coli en sí para adherirse a las células epiteliales va a estar mediada por el pili, que tiene 2 formas importantes. Sería el pili P, que se observan en más del 90% de cepas de E. coli que causan pielonefritis. En contraste, lo que es el pili 1 puede ayudar a las bacterias a adherirse a la mucosa vesical y promueve la invasión de las células del huésped. Una vez que ocurre lo que es la adherencia a las células
uroepiteliales, otros factores patógenos bacterianos van a adquirir importancia, como serían las hemolicinas, que inician la invasión de tejido y ponen el hierro a disposición de la bacteria. Y también tenemos la presencia del antígeno K, que las protege de las fagocitosis de los neutrófilos. Entonces, todos estos factores van a permitir que el patógeno escape de las diversas defensas del huésped. Siguiente. En los patógenos causantes, la mayor parte de las citus son causadas por una sola especie bacteriana, y al menos el 80% de la cistitis y pilonefritis, sin complicaciones, se deben a E. coli, y la mayor parte por lo que es el serotipo O, el serogrupo O. Otros uropatógenos menos comunes van a ser lo que es la Klebsiella, Protus, Enterobacter, además de enterococos. En las citus adquiridas en los hospitales hay una amplia variedad de organismos. Tenemos que tener bastante en cuenta lo que es la Pseudomonas y el Staphylococcus. Los estreptococos beta-hemolíticos del grupo B pueden causar hito en mujeres embarazadas, y los estafilococos saprofíticos pueden causar hito sin complicaciones en mujeres jóvenes. En niños, la causa más común de hito van a ser Klebsiella y Enterobacter. Y también es importante saber que los contaminantes más comunes de las muestras, que son en sí la flora periuretral, van a ser las bacterias anaeróbicas, los lactobacillus, las corionabacterias, los estreptococos, sin incluir a los enterococos, y lo que es el Staphylococcus epidermidis. El diagnóstico suele ser, se suele hallar con lo que es el análisis de orina urocultivo, y es difícil de determinar el patógeno. En algunos casos, el patógeno específico, ya que también puede ser por múltiples bacterias. En el análisis de orina, es posible detectar lo que serían las esterasas y nitritos en una tira reactiva de orina, y resultan más confiables cuando las cifras bacterianas van a ser mayores a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y cuando las cifras de bacterias son mayores a estas 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, es posible en sí detectar las bacterias en el microscopio, y la presencia de más de 3 leucocitos por campo nos va a sugerirnos una posible infección. En el urocultivo, la prueba de referencia es el cultivo cuantitativo de orina en búsqueda de la bacteria específica. Cada bacteria en sí va a formar una sola placa en la colonia, y estas se cuentan en cantidad de colonia por mililitro de orina. Entonces, como vemos en el cuadro, depende del método de recolección, el género del paciente y el tipo de bacteria aislada por el cual se puede hallarse si es probable o improbable la infección. Por tradición se considera que mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, para en sí excluir si hay contaminación o no. Siguiente. Bien, en los estudios de localización, para la localización en las vías urinarias superiores, se irriga la vejiga con agua estéril y se coloca una sonda ureteral en cada urétero, y se recolecta una muestra de la pelvis renal. Y el cultivo nos va a indicar si existe una infección en la vía urinaria superior. En hombres es posible diferenciar la infección de las vías urinarias inferiores. En esta se puede recolectar una muestra al principio de la micción que representaría una posible infección uretral. A continuación se recolecta una muestra del chorro medio que representaría una posible infección vesical, y luego se da un masaje a la próstata y se pide al paciente que vuelva a orinar, y esta muestra representaría una posible infección prostática. Siguiente. Con respecto a los antibióticos, el objetivo del tratamiento consiste en erradicar la infección al seleccionar los antibióticos apropiados que atacan a la bacteria susceptible específica. Sin embargo, la elección del antibiótico suele ser difícil. Los principios generales para seleccionar un antibiótico apropiado se considera lo que serían el patógeno infeccioso, la susceptibilidad que éste tenga, si es provocado por uno o varios organismos, si son patógenos en comparación a la flora normal, si es una infección adquirida en la comunidad o nosocomial. El paciente, si presenta alergias, enfermedades adyacentes, la edad, el tratamiento previo con antibióticos, si presenta una medicación actual o embarazo. Y el sitio de la infección. También debido a que el hígado y el riñón eliminan la mayor parte de los antibióticos del cuerpo, va a ser necesario un ajuste de ciertos fármacos. En nefropatías con filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto, ajustaremos los aminoglucósidos, betalactámicos, carbenicilina, ticarcilina, lo que es la ticarcilina clavulanato, vancomicina, tetraciclinas, excepto lo que es la doxiciclina, y sulfonamidas. En pacientes con hepatopatías, con bilirrubina elevada,
el cloramfenicol, tetraciclinas y clindamicina. Y en pacientes con enfermedades renales hepáticas ajustaremos lo que es la ceftriaxona, cefoperazón, carbenicilina, ticarcilina, aslocilina, meslocilina y lo que es la piperacilina. Siguiente. En el siguiente cuadro se presenta en sí una lista de los uropatógenos comunes y los fármacos antimicrobianos orales o intravenosos recomendados. Pero en nuestro medio es difícil iniciar un tratamiento farmacológico que corresponda al patógeno específico, por lo cual el siguiente cuadro, uno más ahí, nos va a ser de mayor utilidad. En este se presenta lo que serían la lista de los sitios más comunes de ITU y el tratamiento recomendado y la duración del tratamiento. En la cistitis, la primera elección será trimetoprim sulfametoxazol por 1 a 3 días y como segunda elección lo que serían las fluoroquinolonas. En pielonefritis, como primera elección fluoroquinolonas por 7 a 10 días o una cefalosporina de segunda generación. En itus complicadas, como primera elección tenemos las fluoroquinolonas y si el paciente está febril daremos por 2 semanas y si este es febril continuaremos, y si este presenta fiebre continuaremos por 3 a 5 días después de la fiebre con un mínimo de 2 semanas. En prostatitis, daremos fluoroquinolonas o una cefalosporina de segunda generación. En cuadros agudos por 2 semanas y los crónicos por 4 a 6 semanas. En epididimitis, del mismo modo, con una duración de 4 días. Y en uretritis, como primera elección, será lo que es la ceftriaxona intramuscular más acitromicina. Uno más, Ayrton. Ya. Y bueno, en los pacientes con ITU recurrente o quienes están en riesgo de ITU, como niños con reflujo vesicouretral, podemos emplear antibióticos profilácticos. En este cuadro tenemos lo que sería una lista de regímenes profilácticos comunes. En adultos tenemos lo que es la cefalexima o ciprofloxacino en 250 miligramos diario. Otras alternativas tenemos el trimetoprim o lo que es la nitrofurantoína. En niños daremos lo que es trimetoprim sulfametoxazol 2 gramos por kilogramo diario o nitrofurantoína 1 a 2 miligramos por kilogramo diario o cefalexina o amoxicilina 10 miligramos por kilogramo diario o ampicilina 20 miligramos por kilogramo diario. Siguiente, Ayrton. Bien, continuaremos con el siguiente tema que es infección renal. Dentro de este se mencionan las siguientes patologías. El primero que es la pielonefritis aguda, que se define como la inflamación del riñón y de la pelvis renal. Y bueno, el diagnóstico en estos casos se lleva por medios clínicos. Los pacientes van a presentar escalofríos, fiebre, dolor a la palpación en el ángulo costovertebral y a menudo también tienen síntomas acompañantes de vías inferiores como va a ser la disuria, tenesmo vesical y polaquiuria. En el análisis de orina se va a mostrar la presencia de leucocitos y también puede verse eritrocitos, ¿no?, en la orina. En relación a lo que es las pruebas de imagen, la tomografía con contraste va a ser de ayuda en el diagnóstico de pielonefritis y, bueno, en este caso la infección bacteriana va a causar una constricción de las arteriolas periféricas. Se puede observar también la hipertrofia renal, el parénquima se va a encontrar atenuado y el sistema colector comprimido. Bueno, en estos casos de pielonefritis aguda, menciona la literatura que es importante también una evaluación con ecografía para descartar cualquier obstrucción de vías urinarias, pero bueno, una desventaja de la ecografía es que no va a detectar, ¿no?, la inflamación o la infección de manera confiable. En relación al tratamiento, este se realiza con ampicilina intravenosa y aminoglucósidos, y bueno, esto va a ser efectivo, ¿no?, contra un amplio rango de uropatógenos, incluidos los enterococos y también la pseudomonas. Como opción se puede utilizar lo que es la amoxicilina más ácido clavulánico y una cefalosporina de tercera generación. Y en 10 a 30% de todos los pacientes van a requerir hospitalización. Y bueno, en la imagen vemos una tomografía con contraste que muestra, ¿no?, el defecto de la perfusión y la hipertrofia del riñón afectado señalado con la flechita. Siguiente, por favor. La siguiente patología es la pielonefritis enfisematosa. Esta es una infección necrotizante caracterizada por la presencia de gas dentro del parénquima renal o el tejido perinefrítico. El 80-90% de los pacientes en estos casos van a padecer de diabetes y el resto de los casos va a estar relacionado con obstrucción de las vías urinarias como los cálculos o necrosis papilar.
En relación a la presentación clínica, los pacientes presentan fiebre, dolor en la fosa renal y vómitos que no van a responder al tratamiento inicial con antibióticos parenterales. Puede también haber la presencia de neumaturia, que se define como la expulsión de gas por la orina. En los análisis, las bacterias que se cultivan con mayor frecuencia en estos casos son Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter cloacae. Y bueno, en relación a las imágenes, el diagnóstico de pielonefritis enfisematosa se va a hacer después de la exploración radiográfica, ¿no? Mediante la identificación de gas que se encuentra sobre el riñón afectado o también sobre el área perinefrítica. Bueno, esto se puede observar con una radiografía abdominal simple, pero la tomografía es mucho más útil en la detección de gas. En relación al tratamiento, en estos casos es importante el control inmediato de la glucosa en casos de diabéticos y el alivio de la obstrucción urinaria, además de la reanimación con líquidos y también el uso de antibióticos parenterales. Y los antibióticos se van a utilizar durante 3 a 4 semanas. En casos de que haya una infección muy severa o una lesión muy severa, se puede realizar la nefrectomía. Siguiente, por favor. La pielonefritis crónica, esta es una infección resultado de infecciones recurrentes en la que se observa cicatrización, atrofia del riñón y posterior insuficiencia renal. El diagnóstico se hace en estos casos basándose en lo que son los exámenes de imagen y también en la clínica. Muchos de los pacientes en estos casos no van a presentar síntomas, pero pueden tener antecedentes de itus recurrentes. Y bueno, un dato importante en este caso es que en los niños hay una fuerte correlación entre la cicatrización renal y las itus recurrentes. Esto debido a que, al parecer, el riñón en desarrollo va a ser mucho más susceptible al daño, por lo que la cicatrización renal en personas adultas que tienen itus recurrentes no es muy frecuente. En el análisis de orina se va a encontrar leucocitosis o también puede ser proteinuria, pero también puede ser que los análisis resulten normales. La concentración de creatinina en esos casos puede revelarnos la gravedad de un trastorno renal y los urocultivos en estos casos solamente van a ser útiles si es que existe una infección activa en ese momento. En las pruebas de imagen, la tomografía puede mostrar un riñón pequeño atrófico en el lado que está afectado y también se puede observar la cicatrización renal focal o el abultamiento del cáliz subyacente. En relación al tratamiento, depende, ¿no?, de la patología y se debe identificar y corregir cualquier problema urinario que exista. Y en la imagen vemos una pielonefritis crónica con defectos parenquimatosos múltiples que sugiere la cicatrización y la debido a una infección recurrente. Siguiente, por favor. El siguiente tema, que son los abscesos renales. Estos son resultado de una fuerte infección que lleva a la liquefacción del tejido renal, formando un absceso, y el diagnóstico se hace mediante la exploración radiológica o patológica en lugar de la presentación clínica. El paciente se va a presentar con fiebre, dolor en la fosa renal o en el abdomen, también escalofríos y disuria, y bueno, muchos de los síntomas van a durar más de 2 semanas, y es posible también palpar una masa en el flanco en los pacientes. En el análisis se muestra leucocitosis, pero también puede ser normal en el 25% de los casos. En la imagen se puede detectar los abscesos renales mediante la ecografía o mediante la tomografía. Y en relación al tratamiento, bueno, en este caso se van a utilizar antibióticos de amplio espectro, como es la ampicilina o vancomicina, junto con aminoglucósidos o cefalosporina de tercera generación. Y si el paciente no responde a las 48 horas de inicio del tratamiento, lo indicado va a ser el drenaje percutáneo bajo guía de tomografía o ecografía. Y en la imagen vemos una tomografía con contraste que muestra un gran conjunto de líquido perinefrítico con realce en anillo que está señalando la flecha. Siguiente, por favor. En relación a la pielonefritis antogranulomatosa, esta es una forma de infección bacteriana crónica en la que el riñón que se encuentra afectado se va a mostrar en la mayoría de los casos como hidronefrótico y obstruido. Y bueno, en la mayoría de los casos también es solamente unilateral. En la presentación, los pacientes vienen con dolor, fiebre, escalofríos, bacteriuria persistente, y en la exploración física se puede palpar una masa en flanco. El análisis de orina va a mostrar leucocitosis, también proteinuria, y el análisis de sangre
se puede evidenciar anemia, que va a mostrar el deterioro, ¿no?, de la función hepática en el 50% de los pacientes. En la imagenología, la tomografía nos va a mostrar lo que es una masa heterogénea o reniforme, y en estos casos el parénquima renal puede mostrar diversas lesiones que tiene la densidad de agua, y bueno, esto presente en los cálices y también puede haber presencia, ¿no?, como de abscesos. En relación al tratamiento, en algunos casos la pielonefritis antogranulomatosa se puede confundir con un tumor renal, por lo que se realiza una nefrectomía. Entonces, una vez que se realiza la nefrectomía, se envía al patólogo y es ahí ya cuando se realiza el diagnóstico de pielonefritis antogranulomatosa. Siguiente, por favor. En relación a la pionefrosis, esta es una infección bacteriana de un riñón hidronefrótico obstruido que va a llevar a la obstrucción supurante del parénquima renal y a una posible pérdida de la función completa del riñón. Debido a que, bueno, esta es una infección muy severa, puede existir el diagnóstico de una septicemia, por lo que requiere el diagnóstico y tratamiento de inmediato. En relación a la presentación clínica, los pacientes se van a encontrar muy gravemente enfermos, con fiebre elevada, escalofríos y dolor en la fosa renal, y no suelen haber síntomas de vías inferiores. En el análisis se presenta no se presenta bacteriuria ni piuria cuando hay una obstrucción completa del riñón afectado. Y en las imágenes puede observarse imágenes, ¿no?, mediante la ecografía para diagnosticar la pionefrosis, en la que se ven ecos en la parte inferior del sistema colector, una cantidad líquida de desechos con ecos dependientes que se van a desplazar con cambios en la posición. También hay ecos fuertes con sombras acústicas de aire en el sistema colector y ecos débiles a través del sistema del colector dilatado. En el tratamiento, bueno, este se debe hacer de inmediato, no con antibióticos, y también el drenado del sistema colector que está infectado. Siguiente, por favor. El siguiente tema, que es infección vesical, dentro de este se menciona la cistitis aguda, que esta es una infección de las vías urinarias inferiores, sobre todo de la vejiga, va a afectar con mayor frecuencia a mujeres que a los hombres, y el modo de infección es ascendente, a partir de la flora periuretral, vaginal, fecal, o una combinación de ambas, vaginal y fecal. El diagnóstico se hace mediante los signos clínicos. En la presentación clínica, los pacientes vienen con escalofríos, fiebre, dolor a la palpación en el ángulo costovertebral. Algunos síntomas acompañantes pueden ser la disuria, el tenesmo vesical, la polaquiuria. Y en los análisis se va a demostrar, en el análisis de orina se van a demostrar los leucocitos, que bueno, es posible también que haya hematuria, y se va a requerir el urocultivo para confirmar el diagnóstico y la identificación del organismo causante. En relación a las pruebas de imagen, por lo general no se necesita la evaluación radiológica o de imágenes, y en el tratamiento es mediante el uso de antibióticos orales por un tiempo corto, que en estos casos se puede usar nitrofurantoína, las fluoroquinolonas, que van a tener, ¿no?, una excelente actividad contra los patógenos que causan la cistitis aguda. Siguiente, por favor. Respecto a lo que es la cistitis o una itis recurrente, bueno, esta va a ser causada por una persistencia bacteriana o una reinfección con otro microorganismo, ¿no? Respecto a lo que es su imagenología radiográfica, cuando la persistencia bacteriana es la causa sospechada, lo indicado va a ser solicitar una imagenología radiográfica, ¿no? En ocasiones se va a necesitar la evaluación más detallada con una pielografía intravenosa o una cistoscopia. Y respecto a su tratamiento, bueno, se tiene que tratar la primera causa que va a ser esta persistencia, ¿no? Que va a ser necesaria la extirpación quirúrgica de la fuente infectada, ¿no? Como un cálculo urinario, por ejemplo. Y también se va a requerir reparar las fístulas con medios quirúrgicos para evitar una reinfección bacteriana, ¿no? Respecto a lo que es la malacoplaquia, bueno, esta va a afectar con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres, ¿no? Y va a estar relacionada con antecedentes de una ITU recurrente, ¿no? Y suele presentar una enfermedad crónica o tienen inmunodepresión, ¿no? Como pacientes con SIDA, ¿no? Y van a ser comunes los síntomas de una micción irritante, ¿no? Un tenesmo vesical, polaquiuria y hematuria, ¿no? A la imagenología radiográfica, bueno, se tiene que solicitar una ecografía, ¿no? Que nos puede mostrar lo que es una masa en la vejiga, en evidencia de obstrucción, ¿no? Si es que la enfermedad se extiende al uréter, ¿no? Y cuando la enfermedad va a afectar al riñón, bueno, esta ecografía puede verse, se puede observar masas parenquimatosas, ¿no?
En una tomografía, perdón, se pueden ver masas parenquimatosas y podensas focales o difusas, ¿no? Y el diagnóstico suele establecerse después de una biopsia, ¿no? Y respecto a su tratamiento, bueno, consta de, sobre todo con antibióticos, ¿no? Se va a recomendar lo que es la trimethoprim sulfamethoxazol y las fluoroquinolonas en el tratamiento de la malacoplaquia, ¿no? Respecto a lo que es una afección prostática, tenemos tres tipos, ¿no? Una prostatitis bacteriana aguda, crónica y la granulomatosa, ¿no? Respecto a lo que es una bacteriana aguda, bueno, va a ser una inflamación de la próstata relacionada con una infección del tracto urinario, ¿no? Y va a afectar más a hombres adultos y va a cruzar con síntomas como un tenesmo vesical, polaquiuria y disuria, ¿no? Su ecografía de la vejiga puede ser útil, ¿no? Para determinar la cantidad de la orina residual. Y la trimetopina y las fluoroquinolonas tienen una penetración farmacológica elevada, ¿no? En el tejido prostático y se recomiendan por 4 a 6 semanas, ¿no? Respecto a lo que es una prostatitis bacteriana crónica, bueno, esta va a cruzar con una disuria, tenesmo vesical, polaquiuria nocturna y una lumbalgia o dolor perineal, ¿no? En el análisis de orina va a mostrar un grado variable de leucocitos y bacterias, ¿no? En lo que es la orina, y dependiendo de la extensión de la enfermedad, ¿no? A su imagenología radiológica va a estar indicada en contadas ocasiones, ¿no? En pacientes con prostatitis crónica, ¿no? Y esta ecografía transrectal solo está indicada si es que se sospecha de un absceso prostático, ¿no? Y el tratamiento va a constar de fluoroquinolonas, ¿no? Algunos pacientes pueden responder después de unas 4 a 6 semanas de tratamiento, ¿no? Respecto a una prostatitis granulomatosa, bueno, esta va a cruzar con fiebre, escalofríos y síntomas de micción obstructiva, ¿no? Irritante o ambas, ¿no? Y a la exploración rectal digital en pacientes con prostatitis granulomatosa va a mostrar una próstata dura, ¿no? Fija, que es difícil de distinguir, ¿no? De un carcinoma prostático, ¿no? Algunos pacientes van a responder al tratamiento con antibióticos, corticosteroides y drenado temporal de la vejiga, ¿no? Y quienes tienen prostatitis granulomatosa eosinofílica van a responder de una manera notable a lo que son los corticosteroides, ¿no? Respecto a lo que es un absceso prostático, bueno, suele tener síntomas similares a los de una prostatitis bacteriana, ¿no? A la exploración rectal digital, la próstata suele ser dolorosa, ¿no? A la palpación y estar inflamada, ¿no? Su imagenología radiográfica, bueno, sus imágenes o la ecografía transrectal o la tomografía pélvica van a ser fundamentales para un diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Y su tratamiento va a requerir antibióticos, ¿no? Junto con un drenado del absceso, ¿no? Y su ecografía transrectal o la tomografía pueden usarse para un drenado transrectal directo del absceso, ¿no? Respecto a lo que es una uretritis, bueno, puede presentarse esta enfermedad con una secreción uretral y disuria, ¿no? Los síntomas obstructivos de la emisión se van a presentar sobre todo en pacientes con una infección recurrente en quienes se ha desarrollado, ¿no? Estenosis uretral. Y el diagnóstico se hace a partir de una exploración y cultivo de la uretra, ¿no? Su imagenología, la uretrografía retrógrada está indicada solo en pacientes con una infección recurrente y con síntomas de una micción obstructiva, ¿no? Y la mayoría de los pacientes con esta uretritis sin complicaciones no requiere imagenología, ¿no? El tratamiento va a los pacientes con esta uretritis gonocócica pueden usar, ¿no? Ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular o fluoroquinolonas, ¿no? Ciprofloxacina de 250 o norfloxacina de 800, ¿no? Y en el caso de pacientes con uretritis no gonocócica, bueno, el tratamiento es con tetraciclina, ¿no? O eritromicina de 500 4 veces al día o doxiciclina, ¿no? 100 miligramos 2 veces por día, ¿no? Por 7 a 14 días. Respecto a lo que es una epididimitis, orquitis o ambas, bueno, la mayor parte de los casos de esta epididimitis o orquitis en el hombre se van a presentar en hombres menores de 35 años, ¿no? Y se debe a microorganismos que se transmiten por vía sexual, ¿no? La Neisseria gonorrhoeae o una trachomatis, ¿no? Las que se presentan en niños y hombres de edad avanzada se deben a patógenos urinarios como una Escherichia coli, ¿no? Así, imagenología, bueno, la ecografía Doppler escrotal o la gamografía pueden usarse para confirmar, ¿no? El diagnóstico. Y bueno, el tratamiento en pacientes con epididimitis o orquitis causadas por estos microorganismos transmitidos por vía sexual se van a recomendar, ¿no? Un tratamiento de sus parejas sexuales para evitar una reinfección, ¿no? Eso es todo, doctor. Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta, por favor? Chicos, ¿alguna pregunta? Creo que ninguna, doctor. Está todo claro. Muy bien.
Para la siguiente exposición, ¿qué temas son? Infecciones específicas y infección de transmisión sexual. Infecciones específicas y infecciones de transmisión sexual. Perfecto. Sí, doctor. Entonces, muchachos, nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Sigan cuidándose, Gracias, por favor, ¿sí? doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas Buenas tardes.